Isaías capítulo 26, vamos a buscar aquí en la escritura, capítulo 26, y vamos a leer del verso número 3 al verso número 4, esta hermosa palabra. Dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Qué precioso está el pasaje, ¿verdad? Vamos a volverlo a leer. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Gloria al Señor. A manera de introducción quiero decir lo siguiente: Dios siempre ha tratado, amados hermanos, de tener comunicación, de tener comunión con las personas, con su creación. Dios siempre ha tratado de tener esa comunión, de tener ese acercamiento, de tener esa comunicación, ¿verdad?, con las personas. El hecho de que el hombre no está en la misma sintonía, el hecho de que las personas no están en el mismo canal y que algunos tengan la percepción o el sentimiento de que Dios no tiene interés en ellos, o incluso algunos que declaran que Dios no existe, que Dios no es real, que solamente es algo que las personas recurren a ello en un momento de necesidad, pero que Dios en realidad no existe. El hecho de que las personas piensen así, el hecho de que las personas hagan esas declaraciones, no quiere decir que Dios no se ha dado a la tarea de tratar de tener comunión con el hombre, con las personas, en este caso usando una expresión bíblica, con la corona de su creación, porque eso es el hombre, eso es cada persona, es parte de la corona de la creación de Dios. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, Dios ha tratado de hablar de muchas maneras y en mucho tiempo. Dios siempre ha querido tener esa relación, esa comunión con el hombre, o como el apóstol Pablo lo trata de explicar en su enseñanza de la revelación general en el capítulo 1 a los Romanos. Por cierto, el capítulo 1 a los Romanos es un capítulo muy interesante, de gran importancia y de gran relevancia para nuestros días. De hecho, en ese capítulo 1 de Romanos, Pablo usa una expresión donde declara que el hombre no tiene excusa, o sea que el hombre no tendrá justificación, sea quien sea, de quien se trate, siendo una persona, no tendrá justificación, no tendrá excusa. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo cuando usa esa expresión? Es cuando está enseñando sobre la revelación general. Y la revelación general no es otra cosa más que otro intento de Dios, otro acto intencionado con un firme propósito de Dios de poder llegar al hombre, de poder acercarse a las personas, de que las personas lo conozcan, de que las personas descubran, se den cuenta que hay un Dios que se preocupa por ellos y que tiene la firme intención de bendecirlos y que vivan en comunión y en comunicación con Él. Vamos a ver qué dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 18 al 23. Mire qué interesante es escuchar esto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El apóstol Pablo está hablando de la revelación general. Está hablando de la forma en que Dios se ha dado a conocer a la humanidad, y lo ha hecho a través de su creación, de tal forma que el apóstol Pablo dice que el hombre no tendrá justificación alguna. O sea que si se pierde y se extravía, es bajo su responsabilidad, porque Dios en su gracia y su misericordia le ha rodeado de su creación que apunta hacia un creador, no a la casualidad, sino la creación apunta a la obra de un creador, o sea, Dios. Y Dios hizo todo y formó todo para que el hombre, a través de su creación, lo pudiera conocer. Pero dice Pablo que su extravío se debió a que su corazón se llenó de necedad, y que cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de hombres corruptibles. Y ya usted tiene como producto lo que ya conoce, la idolatría y tantas cosas, donde el hombre se ha quedado allí patinando sin poder encontrar a Dios. Pero afortunadamente, amado hermano, Dios ha tenido éxito. Dios ha cumplido su objetivo, porque afortunadamente ha habido hombres y mujeres que, bendito el Señor, lo han podido encontrar y han podido descubrir ese grande e infinito amor de Dios hacia nosotros. Afortunadamente Dios ha tenido éxito, porque hay hombres y mujeres que han descubierto que la verdadera paz, la verdadera bendición, la verdadera felicidad, el verdadero gozo, la verdadera quietud, la verdadera tranquilidad se encuentra solamente una vez que uno descansa en los brazos poderosos del Señor. ¿Cuántos dan un amén esta noche? ¿Cuántos pueden decir y afirmar que eso es verdad? Que solo hasta que estamos ahí en ese punto de encuentro nos damos cuenta que nuestra búsqueda ha terminado, porque de pronto nos encontramos en los brazos del Señor. Dios ha logrado tener comunión con su creación, y como muestra de ello está el registro bíblico de los hombres de Dios. ¡Qué tremendo! Cada hombre que descubrió que Dios es real y que Dios tenía un plan y un propósito para su vida, número uno, su vida no fue la misma a partir de ese momento. Fue como una revelación a sus vidas. Fue como si de pronto discernieran, descubrieran que Dios siempre había estado allí, a un lado de ellos, y que Dios una vez más les revelaba su propósito y su bendición para sus vidas. Y esos hombres no quedaron nunca más igual, fueron transformados poderosamente. Pero como un registro bíblico de ese encuentro que las personas tuvieron con Dios, ¿qué cree que nosotros ahora tenemos un legado bíblico? Y ese legado bíblico tiene que ver con los nombres de Dios que quedaron revelados en la Escritura. Fíjese qué impresionante esto. Cuando uno estudia los nombres de Dios, cuando uno se acerca a los nombres de Dios, algunos nombres que son compuestos, uno se acerca a este tipo de palabra de escritura, y uno descubre que esos nombres de Dios tienen que ver con la experiencia y la bendición que vivieron personas, hombres y mujeres, como tú y como yo. Pero sabes que en un momento dado tuvieron una gran necesidad, que en un momento dado estuvieron atravesando por un valle de sombra y de muerte,
que en un momento dado entraron en un momento, en un terreno de problemas, de dificultades, de adversidades. Incluso algunos de ellos creían que ya todo estaba perdido. Incluso algunos de ellos creían que ya no había más que hacer. Incluso algunos de ellos eran atacados para que se rindieran, para que declararan su derrota, pero ellos no lo hicieron. Ellos decidieron esperar en Dios. Y el esperar en Dios los llevó, aleluya, a vivir esa experiencia maravillosa de la intervención de Dios. Y tenemos como legado y como fruto de esas experiencias la revelación de los nombres de Dios. ¿Cómo está esto? Abraham, cuando él estaba en su más grande necesidad y en el más grande dilema de su vida, porque él tenía que subir un monte, el monte Moriah. Y allá en el monte Moriah él tenía que sacrificar lo más valioso de su vida. Y lo más impresionante es que él decidió obedecer. Y entonces Abraham sube ese monte Moriah con su hijo Isaac, lleva todo lo necesario para el sacrificio que él tenía que ofrecer. Pero ¿qué legado nos deja tan impresionante en la vida de Abraham? Porque ahí en esa experiencia de dolor, en esa experiencia de sacrificio, en esa experiencia donde él tiene que negarse, tiene que desprenderse, tiene que abandonarse, tiene que entregar, ahí en esa experiencia Abraham descubrió que el Dios en el cual había confiado plenamente es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Fue en una experiencia de necesidad. Fue en un momento de angustia para un hombre, para una familia, que ellos descubren que Dios es Jehová Jireh, Dios mi proveedor, el que nos provee, el que está ahí para liberarnos, para librarnos. Otro ejemplo de ello es el profeta Jeremías, el profeta que vivió siempre acorralado por la crítica, atacado, ¿verdad?, por el rechazo. El profeta Jeremías, que fue de los únicos, escuche, de los únicos, bueno, es que fueron algunos, por eso digo de los únicos, no el único, porque también hubo un Elías que después de haber cosechado y experimentado una victoria impresionante, donde los profetas de Baal fueron avergonzados, y donde los profetas de Baal danzaban frenéticamente y clamaban a Baal, y por todo un día entero no tuvieron respuesta. Cuando el profeta Elías entra en escena y ofrece el sacrificio al Dios verdadero, al Dios de los cielos, a Jehová, el Dios de los ejércitos, el fuego no tardó en caer. El fuego descendió inmediatamente una vez que el profeta clamó, y tuvo una gran victoria poderosa. Pero después tuvo una gran crisis, al grado de que deseaba morir, porque el miedo quiso apoderarse de su vida. Jeremías también es un personaje que fue perseguido, que fue malinterpretado, que fue rechazado. La cruz que llevó Jeremías fue tan pesada que él ya no tenía lágrimas para llorar la tristeza de su pueblo. Imagínese que una persona llegue a ese punto de decir: ya no tengo lágrimas para llorar. El hombre había llorado, el hombre había sufrido tanto, pero también en medio de esa adversidad él recibe una gloriosa revelación de Dios, al grado de que él puede declarar que Jehová es nuestra justicia. Jehová Sidkenu, justicia nuestra. Dios, justicia nuestra. Él es el que aboga por nosotros, es el que da la cara por nosotros, Él es el que nos defiende a nosotros. La justicia tú y yo no la buscamos, la venganza tú y yo no podemos echar mano de ella, porque el Señor dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Dejar lugar a la ira de Dios, dice el Señor. Y entonces él descubrió que Dios es nuestra justicia. Ezequiel, en un momento donde él estaba sufriendo la penuria, las carencias,
porque Ezequiel fue contemporáneo del profeta Daniel, usted debe saberlo. Pero Daniel vivía en los palacios de los reyes. Daniel saludaba todos los días al máximo mandatario de la nación babilónica. Pero Ezequiel no. Él vivía allá en la periferia. Él vivía allá donde estaba la pobreza. Él vivía allá donde se padecía hambre. Él vivía allá porque Ezequiel, usted debe recordarlo, él era sacerdote, no solamente era profeta, su oficio era sacerdotal, también era un sacerdote. Y al ser sacerdote, él vivía entre la gente, conocía las necesidades de la gente, sabía del sufrimiento del pobre, de la carencia del necesitado, del menesteroso. Pero allí, en ese cuadro de carencia, en ese cuadro de pobreza, Ezequiel recibe una gloriosa revelación de Dios, de tal manera que nos deja el legado que nuestro Dios es Jehová Sama, que significa Dios que está presente en medio de su pueblo y en medio de su iglesia. A ver, dígalo, Jehová Sama. Dígalo, Jehová Sama está presente en medio de su pueblo y en medio de su iglesia. Todos ellos, en un momento de necesidad, en un momento de problemas, fueron ministrados y fueron bendecidos. ¿Qué aprendemos de esto tú y yo? Que cuando tú y yo tengamos problemas, que cuando tú y yo tengamos dificultades, que cuando tú y yo estemos navegando con el viento en contra y que nuestra barca parece que se va a hundir, no olvidemos que no somos los únicos, sino que la Biblia nos enseña que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La Biblia nos recuerda que no le tengamos miedo a las tribulaciones, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y la Biblia nos enseña a no entristecernos aún en medio de los problemas, porque muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas le librará Jehová. Oh, dale fuerte ese aplauso. Él nos libra, Él nos libra, Él nos libra. Él está allí. Alabado su nombre. Mira, haga algo más, dígale al que está a su lado, Él está allí. Él nos libra. El esposo tiene permiso de decirle a la esposa: ¿estás segura, amor? La esposa puede decirle al esposo: ¿estás seguro, cielo? Es que ya no vemos una. Es que ya tenemos rato que nos llueve sobre mojado. Es que parece que las cosas ay, Sama aquí, alaba, soa, mansa, que ay, parece que las cosas se están complicando, dice uno. Parece que todo se está complicando, dice uno. Yo creo que así era el cuadro de nuestro último personaje que vamos a mencionar, Gedeón. Yo creo que ese era el cuadro que Gedeón estaba viviendo. Gedeón, usted y yo sabemos que fue un juez de Israel. Fue un hombre que en primer lugar no quería ser llamado por Dios. ¿No le suena familiar eso? ¿No le suena familiar eso? Que el hombre lucha con un llamado divino, que el hombre lucha con un llamado de Dios. ¿No le suena familiar eso? Que Dios llama a los corazones y los corazones decimos: no tengo tiempo, no puedo, no soy yo, busca otro. Eso es normal en todos. En Gedeón fue normal. Gedeón se escondió. Gedeón tenía miedo. Sin embargo, Dios lo buscó hasta que lo encontró y luego logró que él le dijera que sí. Y entonces Gedeón se convirtió en juez de Israel. Gedeón aprendió algo: que cuando el pueblo de Dios se apartaba de su Señor o abría puertas al pecado, Gedeón entendió algo: que cuando eso sucedía,
La paz que Dios desea para cada uno de nosotros, la paz que debería estar allí, viva, latente, presente en cada uno de nosotros, como que se esfumaba, como que se perdía la paz. Gedeón descubrió que cuando el pueblo de Dios se apartaba, se alejaba, se enfriaba, se descuidaba, las cosas cambiaban. Las cosas eran diferentes. Y cuando tú y yo hoy en nuestros días nos alejamos y nos apartamos de Dios, querramos o no, descubrimos algo. En primer lugar, empezamos a perder la paz. De pronto nos volvemos más inquietos, de pronto nos volvemos más irritables, de pronto nos volvemos más enojones, de pronto nos volvemos así más incómodos. No sé en qué consistirá, pero cuando uno se descuida en su vida espiritual, cuando nosotros los seres humanos nos descuidamos en nuestra comunión con Dios y empezamos a atender otras cosas, como que esa virtud, esa bendición, ese fruto del Espíritu que es la paz, como que la perdemos. Y hasta nosotros mismos nos desconocemos, ¿sabes? Nosotros mismos nos autoevaluamos y decimos: ¿qué está pasando conmigo? Yo no me enojaba tan rápidamente. Yo no tenía estos problemas, porque ahora los estoy teniendo. Entonces Gedeón descubrió que cuando el pueblo se apartaba de Dios, perdían la paz. En primer lugar, perdían la paz. Otra cosa, caían en esclavitud de sus enemigos. Qué tremendo, qué enseñanza del pueblo de Dios. Cuando ellos perdían la comunión, cuando ellos perdían esa cercanía, cuando ellos perdían esa comunicación con Dios, cuando ellos se enfriaban esa espiritualidad, perdían la paz. Pero no nada más eso, sino que volvían a experimentar la esclavitud en mano de sus enemigos. Tengamos cuidado nosotros, no nos vaya a suceder algo así, que volvamos a una vida de esclavitud por nuestro descuido o por nuestra lejanía. Cuando uno, amados hermanos, se aleja de Dios, no solamente se arriesga a estas cosas, también experimenta más presión. Hay más presión sobre nuestra vida. Mira, tú estás tranquilo, estás bien suave, bien a todo dar. Pero cuando uno abre puertas a través del descuido, como que hay un tinte de temor en nuestras vidas, como que hay algo de inseguridad en nosotros y no sabemos ni qué es. Y ahí vamos corriendo a veces al consultorio a medianoche. Es que no sé qué me pasa. Y luego el médico le dice: no, oiga, su corazón está como de 15. Oh, oiga, su presión está excelente. Sí, pero yo no sé qué siento. Entonces hay una presión sobre nuestras vidas. Hay una palabra medio incómoda, ¿verdad?, que no nos gusta: el estrés. Aparece el estrés en nosotros. Y médicamente, amados hermanos, está comprobado el asunto del estrés. El estrés produce enfermedades, produce dolencias. El estrés, hermano, baja el sistema inmunológico, deprime, baja nuestras defensas. Mire, hermano, reprenda el estrés en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que apunte para otro lado el estrés, pero no con nosotros. Pero cuando uno descuida su vida espiritual, Gedeón descubría que eso pasaba con el pueblo. Había calamidad, había destrucción, había tristeza, había aflicción y había guerra. Y nuevamente la guerra nos lleva a la palabra paz, porque la guerra solo se presenta donde no hay paz, porque donde hay paz no hay guerra.
Donde hay paz no hay estrés. Donde hay paz no hay calamidad. Donde hay paz no hay destrucción. Donde hay paz no hay tristeza. Donde hay paz no hay presión alguna. Donde hay paz hay comunión. Alguien dijo este pensamiento, que donde hay amor hay paz. Donde hay paz está Dios. Y donde está Dios no falta nada. Donde está Dios no falta nada. Y cuando tú y yo tenemos esa paz de Dios morando en nuestros corazones, cuando Jehová Shalom reina en nuestras vidas, Él trae esa paz a nuestro corazón. Es muy importante mencionar lo siguiente. La paz, escuche esto, es importante. La paz no es ausencia de problemas. A ver, dígalo conmigo. La paz no es ausencia de problemas. Estamos claros ahí. Tener paz no es estar ausente de problemas. Y aquí está el secreto. Aquí está el secreto. Tener paz no es estar ausentes de problemas. No. Puedes estar en medio de una tempestad. Puedes estar en medio de una tormenta. Entonces, tener paz no es tener ausencia de problemas. Más bien, tener paz es tener la seguridad de que Dios tiene el control de nuestras situaciones y de cada una de nuestras circunstancias. Dale fuerte ese aplauso. Oye, pues es Él que lo hace. Es lo que Él hace en cada uno de nosotros. Es su obra poderosa. Es su obra poderosa. No es estar ausente de problemas, sino más bien en medio de los problemas tener la seguridad y la convicción de que Dios tiene el control de nuestras situaciones y de cada una de nuestras circunstancias. ¿Cómo respaldar esto? Con la Biblia, con la Escritura. ¿Cómo respaldar esto? El profeta Isaías lo dice en el capítulo 26, en el verso 3 y en el verso 4. Pero antes de que recordemos estos versos, tenemos que traer a nuestra mente que el profeta Isaías es conocido como el profeta mesiánico. ¿Por qué el profeta mesiánico? Porque 700 años atrás, 700 años antes de que viniera Cristo a este mundo y que el siervo sufriente de Jehová fuera a la cruz del Calvario, y ese Jesús glorioso al que amamos tanto con todo nuestro corazón y le servimos y lo alabamos y lo amamos y decimos bendito su nombre, 700 años antes el profeta Isaías, en visión por revelación del Espíritu Santo, ya había hablado de Jesús. ¿Y qué creen cómo lo llamó? Dijo el profeta Isaías: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Alabado el nombre del Señor. Príncipe de paz. Príncipe de paz. 700 años antes. 700 años antes. ¿Cómo es que Él ha producido esa paz en nosotros? Aleluya. En el capítulo 26, el profeta Isaías, versos 3 y 4 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí hay revelación. Ahí hay palabra. Ahí hay palabra. Tómela, tómela. Tome la palabra. Vamos a tomar la palabra. Dice que Él guardará en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento, ¿en dónde persevera? ¿En dónde persevera? ¿En la quincena? ¿En el sueldo que me descontaron?
¿Dónde persevera el pensamiento? En los hijos que nos roban toda la atención. Más si son hijos un poquito medio mimaditos, ¿verdad? Malcriaditos a veces, ¿verdad? Que desgastan a los padres. No, yo sé que todos tenemos hijos ejemplares. Perdón, excuse me. Yo sé que todos tenemos hijos ejemplares, son modelos. Pero mire, hermano, por favor, abra sus ojitos. Abramos nuestros ojos por el amor de Dios y por bien nuestro. Porque a veces somos como de los que les echamos muchas flores y muchas porras a nuestros hijos. Claro que tenemos que afirmarlos. Claro que es nuestra responsabilidad crecerlos seguros de sí mismos. Claro que es nuestra obligación que ellos triunfen en la vida y enseñarles el camino correcto. Pero eso, a fabricar santos, hay mucha diferencia. De eso a fabricar santos, ¿verdad? A que seamos de los papás que nos ofendemos cuando se nos hace saber el error de nuestro hijo y decimos: no, perdón, tú estás hablando de otra persona, no puede ser mi angelito. No. ¿Dónde está tu pensamiento? Hermano, en el coronavirus. Hermano, es que la pandemia, el pastor, ya no solamente fue algo endémico, se convirtió en una epidemia. Y ahora no es una epidemia, pastor, ahora es una pandemia. Oiga, escuchamos estas palabras, no así como el que dijo: pastor, por favor, aquí no se aceptan más las palabras. La pandemia, ya usted lo sabe, lo ha escuchado en los medios. Pero ¿dónde está tu pensamiento? ¿Dónde permanece tu pensamiento? ¿En tus planes? ¿En tus sueños? ¿En tu proyecto futuro de vida? ¿Dónde está tu pensamiento? Y perdónenme, voy a aprovechar yo este momento para decir lo siguiente. Yo sé que hay mucha gente preocupada ahorita en la actualidad por este asunto de la pandemia del coronavirus. Y está bien, está justificado la preocupación. El empresario se preocupa. El trabajador turístico del puerto se preocupa. Los administradores de la marina se preocupan. ¿Qué va a pasar con Los Cabos si deja de fluir el turismo? ¿Qué va a pasar si empiezan a cambiar las cosas? Mira, hermano, es verdad. No queremos que eso suceda y para eso hemos estado orando. Esta iglesia no oró ayer. Tenemos más de 3 semanas orando desde que apareció esta plaga, desde que apareció este problema. Esta iglesia ha estado clamando al Dios de los cielos. Y mira, a Dios la gloria, porque hay países con menos población de México que tienen miles de casos de infectados, pero México, que tiene más de 100 millones de habitantes, solamente tiene hasta la fecha 11 casos comprobados. Para un país tan grande como lo es México, es que ha de haber una iglesia orando, ha de haber pueblo de Dios orando, ha de haber cristianos creyentes orando. Y claro que vamos a seguir orando. Pero ¿dónde está nuestro pensamiento? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que lo está acaparando? ¿Qué es lo que lo está atrapando a nuestro pensamiento? ¿Los problemas? ¿Los problemas? ¿Las dificultades? ¿Nuestros planes futuros? ¿Sabe qué nos enseña este asunto de la pandemia? La fragilidad del ser humano. Lo frágil que somos, lo frágil que somos. Por eso Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios, esa no pasará, permanecerá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Mira, tanto trabajo,
tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio. La casa, los carros, las propiedades, los terrenos, esto y esto y esto. Mira la fragilidad. Mira los grandes emporios ahorita siendo afectados, siendo dañados, siendo minados. Es tremendo. Entonces, ¿dónde está nuestro pensamiento? El profeta Isaías dice que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. En el Señor, en el Señor. Yo sé que a muchos no les gusta esta expresión, pero tenemos que llenarnos más de Dios. Tenemos que llenarnos más de Dios. Tenemos que llenarnos más de Dios. Llénanos Dios, llénanos Dios, llénanos Dios con tu presencia. Llénanos Dios con tu presencia. Llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos Dios. Queremos estar más llenos de ti. Queremos estar llenos de tu presencia, Señor. Porque cuando nuestro pensamiento persevera en el Señor, en su palabra, en sus promesas, en lo que Él ha dicho, en lo que Él es, oh gloria, en lo que Él es, entonces sucede el milagro de la paz. Dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿En dónde está la fortaleza de los siglos? En Jehová el Señor. Póngase de pie. Quiero que escuches esto de pie. Ponte de pie. Quiero que escuches esto de pie. Podríamos hablar mucho de qué es la paz. Hemos aprendido que no es ausencia de problemas. Problemas tenemos todos. Cuando no nos duele la muela, nos duele el estómago. Cuando no nos llega un recibo de la luz 5 veces más de lo acostumbrado. Tenemos una situación con el carro, con nuestras finanzas, nuestra economía, nuestra salud, la familia, etcétera. En el trabajo, el ambiente laboral cambia, se torna un poco incómodo. Problemas todos tenemos. Pero aún así, Dios dice que Él nos ha dado su paz. Y que su paz sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios está con nosotros. Y la paz es en base a lo que creemos que Él es. Hermano, pero es que esa plaga del coronavirus es real y está golpeando países. Ya son 100 naciones. Ya está fuerte eso. Sí, pero dice la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas yo estaré seguro. No temeré al terror que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Hermano, pero no sea injusto. ¿Cómo se pone usted a hacer esas declaraciones? Si el problema es real, claro que es real, pero mi Dios es más real. Mi Dios es más real.